Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este espacio de navegación histórica, de reconocimiento y construcción de memoria. Hoy nuestro podcast está dedicado al derecho internacional humanitario y su relación con el contexto colombiano, delimitando los grandes retos del Estado colombiano y tensiones frente al cumplimiento de los derechos humanos y el DI. Entonces, comencemos recordando ampliamente que el derecho internacional humanitario es la rama del derecho internacional, que tiene como principal tarea limitar los efectos de los conflictos armados, protegiendo a las personas de estos efectos de la guerra. Asimismo, es parte del derecho internacional que regula las relaciones entre los estados. Este está integrado por acuerdos firmados entre los mismos estados, denominados tratados o convenios, por el derecho internacional que se compone a su vez de la práctica de los estados que estos reconocen como obligatoria, así como por principios generales del derecho. De igual manera, cabe resaltar que los derechos humanos juegan un papel importante y es que recordemos que ambos se ocupan de la protección de la vida, la salud y la dignidad de las personas. El derecho internacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mientras que los derechos humanos está vigente en todo momento, tanto en tiempo de paz como en tiempos de guerra. Por esta razón es tan importante entender el comportamiento histórico frente a los derechos humanos, las tensiones por el conflicto armado en Colombia y cómo el Estado se ha venido viendo imposibilitado al cumplimiento con los estándares internacionales. A su vez, hablaremos de la ley de víctimas y restitución de tierras, la dignidad humana y el cumplimiento del papel del Estado como un Estado social de derecho. Por ello, partiremos históricamente de aquellas circunstancias y actos que han violentado a la sociedad y que en base a esto se desarrolló la legislación internacional para la defensa de los derechos humanos, el régimen internacional sobre estos que consagra una normatividad global y regional y los mecanismos de veeduría, protección y sanciones. A nivel global, principalmente hay un instrumento que es la Declaración de los Derechos Humanos, que se empezó a implementar en 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y las quejas al Comité de los Derechos Humanos. A su vez, el origen de la Corte Penal Permanente, la CPI, que investiga, juzga y condena a quienes cometan actos de lesa humanidad, agresión, guerra y genocidio. Entonces, partiendo de lo preliminar, el Estado colombiano de manera autónoma se ha comprometido a cumplir una serie de obligaciones que contribuyen a estándares internacionales de protección de los derechos humanos y el DI. Es así como se ha generado toda una apuesta estatal para el cumplimiento de estas obligaciones, existiendo así una caracterización y efectos del conflicto armado en Colombia, que aún recordemos que está presente en el territorio, que ha generado históricamente un reto, la búsqueda constante de la paz y ha traído como resultados preliminares largos procesos con el fin de llegar a unos acuerdos. Estos acuerdos, reducidos como el plebiscito del 2016, los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, la participación política prometida, la justicia, la verdad y la reparación de víctimas, entre otros. Pero en este sentido, si se contrastaran las características del conflicto armado establecidas en el DI en su protocolo adicional 2 con el contexto colombiano, se podría afirmar su existencia y cuestionar la política antiterrorista que ejecutó el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, sosteniendo la tesis de la inexistencia del conflicto. Lo anterior puede entenderse como un retroceso en materia de cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, puesto que los efectos del conflicto armado en el campo humanitario pierden relevancia política bajo la lógica antiterrorista que promueve respuestas militares a los asuntos humanitarios. Es decir, algunos gobiernos podrían pensar que bajo la perspectiva de la guerra mundial contra el terrorismo se puede contar un mejor margen de maniobra, flexibilizando el cumplimiento de los derechos humanos y el DI para lograr el objetivo de seguridad y estabilidad. Y es así como el conflicto armado se caracteriza
por un récord de crímenes, teniendo como consecuencia constantes infracciones contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por los actores involucrados en esas hostilidades, con graves consecuencias humanitarias, judiciales y también de la confianza y el prestigio del Estado ante la comunidad internacional. Además, ha generado varios conflictos diplomáticos con repercusiones económicas y comerciales con países vecinos como Ecuador y Venezuela. Finalmente, tiene efectos negativos en cuanto al apoyo de la comunidad internacional para el derecho económico, social y cultural de la nación y especialmente ante un posible proceso de paz. Y en este punto se hace fundamental hablar de la justicia transicional en Colombia. Esta debe entenderse como el esfuerzo por construir la paz sostenible tras un periodo de conflicto, violencia masiva y violación sistemática de los derechos humanos. El objetivo de esta justicia implica llevar a juicio a los perpetuadores, revelar la verdad acerca de los crímenes pasados, reparar las víctimas, reformar las instituciones abusivas y promover la reconciliación. Entonces, la justicia transicional se convierte en el instrumento jurídico-político más idóneo para enfrentar infracciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, en contextos de transición de las dictaduras a la democracia o en la superación de conflictos armados propios del Estado, presentes en los territorios hacia la búsqueda de la paz. Por ello, en Colombia se han expedido leyes que surgen con el interés de desarrollar instituciones jurídicas que aporten a estos procesos de paz, soportando legalmente los acuerdos humanitarios implementados por iniciativas del gobierno de turno, por lo cual se hará mención en las siguientes normas que han sido de mayor trascendencia para la reconciliación nacional en la última década. Ley 782 del 2002, Decreto 128 del 2003, Ley 975 del 2005, Decreto 1290 del 2008, Ley 1424 del 2010, Decreto 2601 y la Ley 1448 del 2011. Después del proceso constituyente del 91, la Ley 418 del 97, modificada por la Ley 782 de 2002, puede entenderse como uno de los primeros instrumentos que flexibiliza las obligaciones jurídicas para buscar la paz. Y es que básicamente estas leyes comparten los ideales políticos de los procesos de paz, de llegar a la verdadera paz. Análogamente, hemos venido resaltando los intentos por parte del Estado colombiano por darle cumplimiento a esos estándares internacionales, pero es que existen varias tensiones abismales entre el gobierno, la justicia transicional, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Como mencionaba anteriormente, los derechos humanos y la dignidad humana son los elementos indispensables e inviolables de toda sociedad, pero la pregunta es la siguiente, y es: ¿el Estado realmente es el garante de esos derechos inviolables cuando ni siquiera le da cumplimiento a su Constitución Política de 1991, en donde vemos reflejado día a día el asesinato sistemáticos de líderes y lideresas sociales, en donde hay muchos territorios aún golpeados por estos conflictos armados, en donde crece cada vez más la desigualdad entre territorios, en donde la ley de víctimas y restitución de tierras se ha convertido en otra promesa y discurso político sin resultados, llevándonos a otra fase del conflicto? Realmente es muy complejo hablar de avances y garantías cuando el gobierno de turno no hace nada respecto a las problemáticas y las diversas realidades por las cuales afrontan la sociedad colombiana y esta ciudadanía, que nos golpea cada vez más fuerte. Es aquí donde podemos reflexionar desde una postura crítica, partiendo del uso y la construcción de memoria, de entender en dónde estamos, qué ha pasado históricamente y para dónde vamos, replanteándonos verdaderamente si Colombia, como un Estado social de derecho, se ha comprometido realmente y autónomamente al cumplimiento del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, si en vez de avanzar hemos retrocedido en materia de paz y cumplimiento de estos derechos.
Y finalizaré con una pregunta sencilla y que nos permitirá acercarnos un poco más a este ejercicio de reflexión. Y la pregunta es, ¿qué le hace falta al Estado colombiano para finalizar la guerra? Este conflicto armado que nos ha golpeado por tantos años. Te tiemblen las piernas al planeta Tierra. Hoy yo vine a ganar y estoy hecho de guerra. Y estoy hecho